algunos de los productos de nuestro ministerio, pero hermanos, es el ministerio de Dios y a veces nosotros ya nos ponemos bajo el chorro de algunas bendiciones y gloria a Dios por eso. Y a veces nosotros, como yo estaba con Pastor Bill Smith ayer en la tarde, y le digo, muchas veces gente llega aquí para hacer consultas y preguntarme algunas cosas y yo les doy consejos. A veces no sé qué hacer o no sé qué decir, pero parece que todos piensan que ya por mis canas piensan que ya yo sé todo. Bueno, hermanos, yo creo que ya él sabe todo. Yo soy producto de su ministerio y todavía yo lo sigo. Es un gran ministro de Dios. Pero yo dije una cosa que ya a veces llegan a nosotros y nosotros pensamos que ya tenemos todos los consejos, pero nosotros hacemos muchos errores. Y después de ver algo que sucede, ya eso fue el plan, pero no entramos con un plan. Pero después ya tenemos un plan para mostrar lo que hicimos. Hermanos, a veces es solamente obedecer a Dios y Dios muestra el plan en camino. Amén. Él quiere gente que lo obedece. Y eso, hermanos, yo doy gracias y gloria a Dios por lo que Él puede usar un siervo como nosotros y como mí, como yo. Yo estoy más maravillado que los que ya estaban bajo nuestro ministerio, que Él puede usar un siervo como este siervo de Dios aquí. Hermanos, yo veo algo en la Biblia y algo en la vida normal, un patrón que vez tras vez leyendo a través de la Biblia con los devocionales, con mi esposa, nosotros vemos esto vez tras vez. Y también los ministros de Dios, ustedes pastores, ustedes señores de pastores, ministros, los que están ayudando en sus iglesias, hay un modelo, un patrón de vida que tiene que ver con los altos y bajos de la vida, los gozos y lamentos, las victorias y derrotas. Es algo que necesitamos aprender y saber cómo tratar con todos esos altos y bajos, o si no, como yo dije en la mañana, la vida va a ser una experiencia llena de frustración, una montaña rusa, que nosotros somos altos y bajos. Pero nuestra gente necesita ver que hay hombres y mujeres de Dios que siguen fiel a Dios a pesar de las derrotas y también cuando están encima con las victorias. Yo veo en la Biblia, no tienen que buscar ya, pero un jovencito que se llamaba David, ese joven que pescó 5 piedras del arroyo y se enfrentó ojo a rodilla con el gigante y tiró la piedra y cayó muerto y ganó contra los filisteos, y con eso una gran victoria de Israel contra los filisteos y el gran campeón de ellos. Después David, soldado en el ejército del rey, después guerrero y también general del ejército de Israel, después también elegido rey sobre Israel, ese mismo David victorioso que mató sus 10,000, ese mismo David que tenía muchas victorias, pocos años después de su gran victoria con Goliat, y durante las victorias también como general perseguido por el rey Saúl. Su lamento en Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová Dios, alumbra mis ojos para que duerma de muerte. Ese mismo David, encima una parte de su vida, después en el valle, hasta perder ganas de vivir. También el gran profeta Elías del Antiguo Testamento, ese gran profeta contra el vil rey Acab y su esposa Jezabel, que él llamó fuego del cielo cuando estaba sobre el monte Carmelo. En 1 Reyes 16:18 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, ese pueblo pagano, que tú, oh Jehová, es el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces el fuego cayó del cielo y consumió el holocausto y
tanto la ofrenda como el agua y también las piedras que él levantó. Ese profeta de Dios mató unos 450 profetas de Baal y después también 400 profetas de Acera. El gozo de Elías. Pero horas después lo encontramos, pocos versículos, su lamento. Vemos a Elías en el desierto sentado bajo un enebro, deseando morirse, clamando a Dios con estas palabras: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Ese mismo Elías del monte Carmelo, bajo un enebro, queriendo morir. Es un patrón en la vida. Es un patrón en la Biblia. Es un patrón también en el ministerio. Vamos a tener nuestros altos y bajos, nuestras victorias y derrotas, nuestros gozos y lamentos. Yo veo el sacerdote Elí, juez de Israel y sacerdote de Dios en una época crucial en la historia de Israel. Vemos Elí durante algunas victorias y también recibiendo al pequeño David en su hogar, sus victorias, su gozo. Pero después nosotros vemos su lamento. En 1 Samuel 4 cayeron 30,000 israelitas frente al enemigo. Arca de Dios fue tomado por los filisteos. Sus 2 hijos murieron a la espada de los enemigos. Y vemos a Elí sentado, vigilando junto al camino. Y dice la Biblia que su corazón temblando. Y después murió. Gozos y lamentos en la palabra de Dios. Gozos y lamentos en la vida normal. Mientras que estamos a ese lado de la eternidad. Pablo también, grandes victorias en su ministerio. Pero Pablo también, perseguido por su propia gente, oportunidades para predicar a esclavos y también reyes, ciudadanos y extranjeros, individuos y grupos, pueblos y ciudades, oportunidades para enseñar en las sinagogas y en las plazas, en las calles, en el aerópago, en los cárceles y también en los palacios. Sin embargo, este mismo Pablo dio testimonio de haber sido azotado, apedreado, náufrago, en muchos peligros, fatigado, con hambre, con sed, enfermo, encarcelado, y la lista sigue. Altos y bajos, gozos y lamentos. Pero hay algo que Pablo expresa en 2 Corintios. Les invito a abrir sus Biblias. En la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 12, por favor, versículos 7 al 11. Segunda a Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho: bástate mi gracia. No lo quitó, pero le dio sus palabras: bástate mi gracia. Hay algo que tiene que aprender o crecer o ser conformado a la imagen de Cristo, el gran apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la habilidad, en ese caso, en su debilidad, Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo 11. Me he hecho un necio para gloriarme,
Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Buena perspectiva de ese gran apóstol Pablo. Nada soy. Ha sufrido muchas cosas en su vida. Me hace recordar de una oración que yo recibí en correo electrónico. Una oración cuando ya tiene que enfrentarse los peligros y alguien que ya te molesta semana tras semana tras semana. Y esa persona ya es una molestia tan grande que ya quiere hacer algo. Y la oración es: Dios, ayúdame en eso. Ayúdame para que yo pueda ser la persona que corresponde después de la oración. Entonces, él recibe supuestamente una respuesta, pero parece que no fue de Dios. Que recuerde que requiere 48 músculos para fruncir el ceño. Entonces, no debe enojarse. Y solamente requiere 28 músculos para sonreírse. Mejor eso. Pero después sigue. Pero también he aprendido que solamente requiere 4 músculos para levantar mi brazo y dar un puño a la boca de la persona. Hermanos, no es la respuesta. A veces queremos que sea la respuesta. Somos débiles. He visto el pastor que yo mencioné esta mañana, el pastor Springer, en el estacionamiento, dando puño a alguien más de una vez. Yo fui el pastor asociado del pastor Bill Smith aquí varios años antes de llegar a Chile. No llegó tan extremo del pastor Springer, pero he visto también en sus, podemos decir, debilidades en cuanto a lo físico contra otras personas. Porque, hermanos, nosotros tenemos enfrentamientos. Lo que Pablo dijo en Timoteo a su joven pastor, en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo doy gracias a Dios por mi pastor Bill Smith, que yo soy su Timoteo. Y he aprendido también de usar 4 músculos en vez de 48. Tal vez no de él, pero he aprendido que, hermanos, necesitamos someternos a Dios y ser siervos fieles a Dios. Doy gracias por la influencia de muchos que han puesto a Dios en mi camino. Y cuando Dios me llamó, mi esposa fue secretaria de Pastor Bill Smith, y yo doy gracias que yo tengo el privilegio de poder llamarlo todavía mi pastor, para también ver cómo Dios maneja en su vida y darle gloria a Dios por lo que pocos de nosotros podríamos hacer, viajar por todo el mundo todas las semanas casi del año, enseñando lo que Él hace a pastores y animando a pastores y misioneros. Gloria y gracias a Dios por eso. Yo sé que Él también, su vida está marcada, dándole gloria a Dios por su ministerio. Estamos caminando anoche, estaba hablando de que, como Pablo, ojalá que Dios no me ponga allá en la repisa, que mi ministerio ya llega a ser inefectivo a los hombres que necesitan la palabra de Dios. Yo dije, al contrario, mientras más conoce, crece y llega acá y allá en Chile donde estamos nosotros, más me asombro de lo que has aprendido para enseñarnos a nosotros. Necesitamos apreciar lo que es la experiencia de los grandes hombres de Dios. Yo les invito, hermanos, a otro hombre aquí, en el Antiguo Testamento, Job.
un gran hombre de Dios, que yo veo el ejemplo más marcado de los altos y los bajos, gozos y lamentos. El patrón de la vida de los altos y bajos se marca en ese hombre Job. En los días gozosos de Job, gloria a Dios, yo veo en su vida. Pero en los días de sus lamentos también yo veo por su comportamiento, gloria a Dios también. Dios y su gloria fue reflejado en la vida de Job, en los días gloriosos, en los días lamentosos también. En lo material, vemos en Job 1, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Bueno, para nosotros, para mí sería gran olor, pero para él fue gran ganancia. Tenía muchos criados. Dice la Biblia en Job, aquel varón más grande que todos los orientales. Ese hombre fue un hombre rico, rico en mucho. Esposa, también con 7 hijos y 3 hijas. En lo espiritual también fue muy rico, no solamente en lo material, porque Job 1 dice que ese hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre rico en lo material, rico en lo espiritual y también en su posición. Acompáñenme en Job 29. Su testimonio ante sus amigos, ante el pueblo. Él estaba recordando después de ser quitado todos sus bienes y sus hijos y sus criados, recordando los días anteriores en Job 29. Vamos a ver algunos versículos porque el tiempo no nos permite leer todo eso, pero vale la pena leer 29, después al tiro 30. 29 su gozo, 30 su lamento. 29 vamos a decir aquí su gozo, versículo 2. En los meses pasados, los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Salta versículo 6. Lavaba mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Versículo 7, clave. Cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. O sea, cuando Job habló, los príncipes se callaron. Después, la voz de los principales se apagaba. 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. 12. Yo libraba al pobre y al huérfano que crecía de ayudor. 13. La viuda yo daba alegría. 15. Yo era ojos a ciego, pies a cojo. 20. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. 21. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. 22. Mi palabra no replicaban y mi razón desviaba sobre ellos. 23. Me esperaban como la lluvia. 25. Calificaban en el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Los días de gozo de ese gran hombre de fe. Pero nosotros vemos algo aquí. Él estaba bien con Dios. Él estaba estimado por los otros que vivían cerca de él. Y también lo estimaban, bendecido por Jehová. Pero todo cambia de un día a otro. En Job 1 y 2 encontramos los cambios. Satanás
se aparece delante de Dios y recibe permiso para herir a Job, para quitarle a Job todos sus bienes. Job no sabe nada de eso. Él no sabe la escena que está en el cielo. Él no puede adivinar lo que está sucediendo. Pero mira lo que sucede con Job. Aquí nosotros encontramos el acusador. En capítulo 1, 9 y 11. No vamos a leer ya, pero él en esencia dice, bueno, Job ya, él le adora. Él es un buen siervo de Dios. Él es alguien que da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él tiene todo. ¿Quién no haría eso? Es un hombre gozoso. Después encontramos su pérdida. En capítulos 1 y 2, sus bienes, en versículos 14 a 17. Todos los sabeos llegaron y robaron sus bueyes y las asnas. Tomaron y mataron sus criados. Después, en versículo 18, sus queridos que fueron muertos, sus hijos e hijas. Después, su salud, capítulo 2, versículo 7. Después, su estima, versículo 9 de capítulo 2, su esposa llega, entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hasta ahora mi esposo no me ha dicho eso, gracias a Dios. Pero Job perdió todo y también su esposa. Y Job, cuando perdió su salud, estaba ya en el campo, sobre cenizas, raspando su cuerpo con greda, porque tenía esa enfermedad de sarna, que salió pus de su carne. Asqueroso para ver a Job. Y todos se arrancaron de él. Después llegaron sus amigos. Elifaz, Bildad y Zofar, teólogos de Job, amigos. Elifaz, no vamos a leer todos sus cuentos a ellos, todos sus consejos, pero como teólogo, él dice que es castigo de Dios. Castigo. Arrepiéntete, Job. Otro, Bildad. Has violado algo, Job, de los principios de Dios. Vuelve a los caminos de Dios, porque eso no sucede a cualquiera. Después también Zofar. Y en esencia dice, te falta la sabiduría. O sea, Job, eres tan tonto que no sabe lo que está pasando. Podemos resumir todos sus consejos en Job 4, versículo 8, que dice, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la siguen. Hermanos, buena teología, pero mala aplicación, porque ellos pusieron la teología ante Dios. Job ora sin sus bienes, sin sus hijos, mala salud, su esposa quiere que muera, sus amigos ora también piensa que todo es malo porque ya es pecado de Job. Oswald Chambers, en un libro que se llama Baffled to Fight Better, interesante título, Baffled to Fight Better, o sea, confundido para combatir mejor. Confundido para combatir mejor. ¿Cómo puede ser? Más confuso, entonces yo puedo pelear mejor. A veces es el camino que Dios nos permite andar. Dijo lo siguiente, cuando tengo que sufrir, pero yo sé que estoy culpable, esto yo puedo comprender y aceptar. Cuando yo sufro y sé que no estoy culpable, es asunto más difícil aceptar. Sin embargo, cuando sufro y me doy cuenta que las relaciones más íntimas que tengo en mi vida piensan que tengo la culpa, esto sí es el colmo de sufrimiento. Esto es dando el látigo del sufrimiento que golpeó a Job más fuerte. El poder del desprecio de Satanás había llegado a las personas más importantes en la vida de Job.
¿Días de gozo? Sí, pero ahora lamento. Job 30 habla de su lamento. Job 30 es una historia más triste en la vida del mundo, de ese hombre. Pero ahora, versículo 1, se ríen de mí. Se ríen de mí. Antes hasta los príncipes callaron. Los ancianos se pararon. Los jóvenes se arrancaron por respeto. Ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Salmo versículo 9. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí. Versículo 12. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron. Se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Versículo 14. Vinieron como por portillo ancho y se revolvieron sobre mí calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderaron de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Versículo 19. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y de la ceniza. Clamo a ti, a Dios, y no me oyes. Me presento y no me atiendes. ¿Has estado ya? ¿Puede identificarse con Job en una experiencia de tu vida? Yo sí. Temprano en nuestro ministerio tuvimos que pasar por una prueba, yo digo hasta ahora, la prueba más grande de nuestras vidas, mi esposa y yo. Casi me dejó fuera del ministerio, estaba destruyendo nuestro ministerio, había grandes pérdidas económicas, espirituales, emocionales, grandes conflictos internos, externos, como si yo no iba a poder aguantar. Me identifico con Job. En estos momentos de nuestras vidas, yo recibí una carta con un papel de ese tamaño, con algunas palabras escritas por ese pastor aquí, con canas. Y esas palabras fueron las palabras que quiero leer de 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 8. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Yo no quería leer esas palabras porque yo no sentía la consolación y poder de Dios en mi vida. Yo estaba fuera de una iglesia donde yo estaba ministrando, caminando en la calle, orando a Dios. Dios, ¿cómo puedo yo subir al púlpito, dar ánimo, consolación a esa gente cuando yo estoy en el valle de desesperación, como si mi matrimonio está casi en ruinas, mi vida económica está pero rota y mi corazón realmente no cuadra bien con lo que yo fui enseñado muchas veces por los vamos a decir la filosofía moderna de consejería freudiana que ha metido en nuestro medio, que se llama
consejería cristiana. No soy en contra de consejería cristiana, hermanos. Necesitamos llegar a la gente. Pero es nuestro deber consolar a la gente, dar el bálsamo de legalidad a nuestra gente. Pastor Smith nos dijo allá en la mesa, si yo tengo 3 horas de consejería, cuando yo salgo pastor en la iglesia, domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles en la noche, desde el púlpito. Hermanos, llegamos a la gente con consejería desde el púlpito, en nuestras oficinas y también en las casas. No estoy en contra de eso, pero hermanos, yo estaba pensando que haciendo todo bien, todo correcto, estando en el ministerio de Dios, dedicando mi vida por tiempo completo para Dios, esas cosas no pueden pasar. Soy pues siervo de Dios. Dediqué mi vida a Dios. No hay recompensa para eso. Pero nosotros aprendemos a través de esas derrotas y tribulaciones. Esas palabras que Pastor Smith me mandó, yo seguí leyendo, hablando de las misericordias de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay cosas que nunca pude tocar yo, que puedo tocar ahora. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Dios nos consuela para que podamos reflejar la gloria de Él a ellos. Siguiendo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. ¿A quién está hablando Pablo? A esa iglesia en Corinto. Si las tribulaciones, las dificultades, las derrotas, las marcas de los enemigos en mi cuerpo, es para su consolación. Es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y él escribió una nota bajo ese versículo. David, hasta Pablo se desesperó de la vida. Si un gran apóstol Pablo pasa por ese valle, entonces ¿quién soy yo para pensar que no voy a pasar por el valle de la aflicción? Porque es para la consolación y salvación de otros. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Yo veo eso, hermanos, solamente por mi experiencia. Yo veo en la vida de Job, nuestro ejemplo esta noche, algunas cosas que necesitamos tomar en cuenta. En su gozo y en su lamento, hermanos. Job era un hombre, como dice en versículo 1 de su biografía, un hombre temeroso de Dios. Un hombre piadoso delante de Dios y los hombres. Un hombre firme en sus convicciones, que él dijo a sus acusadores: aunque él me matare, en él confiaré. Aunque me matare, en él confiaré.
un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso en sus convicciones, un hombre firme y fuerte en su andar con Dios. Uno no puede glorificar a Dios en el día gozoso y el día de lamento si no tiene esas características de su vida ya. He hablado con gente en nuestra iglesia, una persona que está pasando por una valle pero muy profunda, y me preguntó: pastor, pero no tengo los recursos para aguantar esa situación. Yo muestro ya en Corintios que ya no ha sobrevivido a nosotros nada que no sea humano. Él es fiel para darnos la salida, la victoria. Si eso le ayuda a pasar al otro lado, gloria a Dios. Si no, en su enfermedad, bástate la gracia de Dios. Y esa persona no viene a la iglesia muy a menudo, tratando de decirle al Señor, pero no muy fiel. Yo le dije: no ha depositado en su cuenta espiritual para girar cuando ya lo necesita. Está en bancarrota su vida emocional, su vida espiritual. No ha depositado en los días cuando fue necesario para depositar, ser una persona piadosa, ser una persona firme, ser una persona constante en su andar. Y ahora no tiene nada para girar porque está en bancarrota. Y muchos hermanos están en esa situación. Necesitamos hombres y mujeres como yo tengo en mi vida para mandarnos una carta como esta, para consolar a los otros, para llegar a la casa a consolar a otros. Pero los mejores que pueden consolar, como es el don de exhortación, los mejores que pueden exhortar mejor son los que han pasado por el valle más profundo, porque saben cómo consolar para la consolación y salvación. Que seamos siervos de Dios, que glorifiquemos a Dios en el gozo de nuestra experiencia con Dios, en el lamento de nuestra experiencia con Dios también. Dios es bendiga. Amén.